Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 10 de mayo del 2022 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año. Hoy vamos a leer los Salmos 45, 47, 48, 87 y 110. Salmos 45, 47, 48, 87 y 110. Y vamos a terminar hoy con este bloque de los salmos que se le atribuyen a David o, o al tiempo de David. Y ayer veíamos que este último grupo de salmos son unos salmos que se conocen como salmos mesiánicos. Bueno, y toda la explicación que dimos ayer. Y sin duda alguna, pues David mismo es una figura mesiánica. David mismo de hecho, podríamos decir que la imagen mesiánica, el origen está en David. Lo que vimos ayer, el ungido, el elegido, el escogido, el apartado del Señor para llevar la libertad a su pueblo. Y sin duda alguna, por eso nosotros hoy podemos entender claramente que ese ungido, que ese elegido, apartado, santificado, escogido, es nuestro amado Señor Jesucristo. Vamos a ver algunos puntos de estos salmos extraordinarios, unos salmos muy bellos. Están llenos de inspiración, están llenos de revelación además, y algo que seguramente hemos visto en la Biblia tiene una revelación progresiva, ¿sí? Y de alguna manera esa revelación progresiva que nos muestra la Biblia es la revelación progresiva que cada uno de nosotros también va teniendo en la medida en que camina con el Señor. Hoy, después de un tiempo, comprendemos y entendemos otras cosas que seguramente al principio de nuestro caminar con el Señor Jesús era incomprensible. Y es que fruto de esa relación y de ese caminar con el Señor a través de su Espíritu, pues también seguramente, como dice la Biblia, el Señor nos va a ir dando a conocer aquellas cosas que están ocultas y que están vedadas para todo el mundo, como nos enseña el Señor cuando hablaba a través de parábolas, entre otras cosas. Y lo mismo le pasó a los apóstoles. Los apóstoles vinieron a comprender los dichos del Señor Jesús, tiempo después de caminar con el Espíritu Santo, fue donde sus palabras cobraron sentido y pues ellos pudieron comprender. Y eso nos pasa con la Biblia. Una cosa muy diferente es el conocimiento y la percepción y la comprensión de la verdad divina al principio de las escrituras, y otra lo que ellos vivieron después de la monarquía o después del exilio. Es más, históricamente, y en eso concluyen la mayoría de los comentaristas, que el verdadero despertar espiritual y religioso del pueblo de Israel sucede en el cautiverio, ¿sí? Y que si habláramos del surgimiento de una fe o de una religión como tal, surge en el cautiverio, en medio de la dificultad. ¿Por qué? Porque allí, en medio del desierto, donde Dios habla también, allí en medio de la situación adversa, fue donde cobró sentido muchas de las palabras que no quisieron comprender en la libertad y en la bendición. El Salmo 45, con el que iniciamos esta mañana, es un salmo que lo podríamos comparar un poco al libro de Cantar de los Cantares, que es el libro de Cantar de los Cantares. Ya es un libro muy singular para estar en la Biblia. Es un libro que se podría decir es un libro romántico que habla y nos muestra el amor entre un hombre y una mujer, ¿sí? Si lo viéramos en el sentido básico, literal.
pero sabemos nosotros, porque no solo lo plantea el Antiguo Testamento, lo plantea el Nuevo Testamento, de que hay una relación entre el Padre e Israel, el Padre como esposo, Israel como esposa, y hay una relación entre Jesucristo y su iglesia como esposa. La Biblia nos habla de unas bodas que se llevarán a cabo en la eternidad, las bodas del Cordero, donde Cristo, el esposo, tomará a su esposa, que se ha lavado las vestiduras, que se ha, dice, vestido de lino fino, que se ha preparado, que tiene su lámpara llena de aceite, y habrá una boda. Y todo este simbolismo del matrimonio, de la relación entre un hombre y una mujer, no muestra sino el llamado a la fidelidad, el llamado a la santidad, el llamado a una relación. Y definitivamente la fe, el caminar en fe, es una relación, y no lo ilustra pues en la relación más cercana que podría haber y existir entre los seres humanos. A veces creemos que la relación más cercana entre los seres humanos es entre la mamá y el hijo, pero la Biblia no dice que la mamá y el hijo serán una sola persona. La Biblia dice que el hombre y la mujer que se casan, que se unen, que dejan a su padre y a su madre y se unen, ellos serán una sola carne, ¿sí? Y o sea que no habría una relación humana en el mundo más cercana que la que hay entre el esposo y la esposa. Por eso el Señor asemeja la relación entre Cristo y su iglesia, o entre el Padre y el pueblo de Israel, como una relación entre esposos. Y este Salmo 45 tiene esa idea, esa connotación de la majestad, de la grandeza del rey soberano, del ungido, y de su esposa. Ahora, cuando es compuesto este salmo, tengamos en cuenta que seguramente no están pensando en Jesucristo. Sí, Jesucristo, no había claridad de quién sería ese Mesías. Para ellos, ¿quién era ese ungido? Para los compositores de este salmo en su momento, ¿quién era ese ungido? David, ¿sí? David representaba la libertad que traía el Señor al pueblo. David representaba el culto, y no podemos perder de vista que muchas cosas se podrían decir de David, pero sin duda alguna algo extraordinario fue la fuerza que David le dio al culto al Señor. A David se le debe el orden sacerdotal, los cantores, las ofrendas, los sacrificios que se hacían en el templo. Y David como tal sería un hombre inspirador, y de alguna manera en el momento en que este salmo se compone, que a propósito pareciera que, que es un salmo que primero, que antes de ser escrito, se entonó, posteriormente se escribió. Este salmo, inspirado en David, también tiene la revelación de aquel que se manifestaría tiempo después, que es nuestro amado Señor Jesucristo. Salmo 45 dice: rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligera. ¿Sí? Entonces seguramente el salmo, antes que ser escrito, era un cántico de reconocimiento. Y ojo, dice: dirijo al rey mi canción. ¿Quién sería el rey en ese momento? Pues sería David. Algunos otros comentaristas dicen que posiblemente también es dirigido o compuesto a Salomón. Dice: eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Mire lo que dice acá: tu trono, Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Ahora, pensemos que los hijos de Coré, inspirados en David, están entonando este cántico a David. Pero como es una revelación que es progresiva, y tal vez ellos en el momento no alcanzaban a ver al Señor Jesús, la manifestación del unigénito del Padre, ¿sí? Aunque ellos no lo pudieran ver tangiblemente, por ser inspiración del Espíritu Santo, sí lo están percibiendo.
¿Por qué dice en medio de este, digámoslo así, de este reconocimiento al rey del momento? Porque le dicen, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre, cetro de justicia es el cetro de tu reino. Mire, termino con el 7. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto, te ungió Dios. ¿Se acuerdan que ayer hablamos de la palabra ungido? O sea, el Mesías. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Este texto los va a citar más adelante el libro de Hebreos en el capítulo 1, versículos 8 y 9, dice así, Hebreos 1, 8 y 9. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. El autor de Hebreos cita literalmente el Salmo 45, 6 y 7, haciendo referencia a Jesucristo como el unigénito ungido del Padre. Sí, espectacular. Pero luego el Salmo 45, como les dije, entra, pone en escena a la esposa del rey, a la esposa del ungido. ¿Quién es la esposa del ungido? ¿Quién es la esposa del rey de reyes? Pues la iglesia, y eso lo vamos a comprender nosotros ahora. En aquel entonces ni idea a qué se refería. Y dice el versículo 10. Oye, hija, y mira, e inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él, porque él es tu Señor. Es espectacular. Ese es el llamado a la esposa, y ahora entendemos, es el llamado a la iglesia, es el llamado a nosotros. Dice, mira e inclina tu oído, ¿sí? Nosotros estamos llamados a inclinar nuestro oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre. ¿Sí? Y no es simplemente como dejar atrás, sino el desapego a lo que nosotros seguramente fuimos. Y dice, y deseará el rey tu hermosura e inclínate a él, porque él es tu Señor. Y las hijas de Tiro vendrán con presentes, implorarán tu favor los ricos del pueblo. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada, de brocado de oro es su vestido. Con vestidos bordados será llevada al rey, vírgenes irán en pos de ella, compañeras suyas serán traídas a ti. Serán traídas con alegría y gozo, entrarán en el palacio del rey. En lugar de tus padres serán tus hijos, a quienes harás príncipes de toda la tierra. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Estas palabras en la mentalidad, ni en la mentalidad judía, que, pues que aborrecen la idolatría, y es lo que está planteado en la Biblia, va a estar que haya adoración eternamente simplemente a David o a su esposa. Aquí hace referencia al Mesías príncipe, al unigénito del Padre, al Salvador del mundo. Pero miremos más adelante. Bueno, el Salmo 47 es un salmo bellísimo de alabanza. Es un cántico que ha acompañado a la iglesia cristiana desde hace muchísimo tiempo. Pero estos salmos 47, 48, 87 ponen en escena un lugar. Iba a poner en escena a Jerusalén. Y estos salmos, de una manera particular, le dan una relevancia, si bien son salmos mesiánicos, son salmos que están hablando del ungido, del Salvador. Y vuelvo y repito, la imagen mesiánica no es una imagen sacerdotal o no es una imagen de un profeta. La imagen mesiánica es de un gobernante, ¿sí? La imagen mesiánica es de un descendiente de David, de la casa de Judá, león de la tribu de Judá. Y, y si estamos hablando que la imagen mesiánica es un rey soberano, es un gobernante soberano, pues todo gobernante tiene un reino. Y el Antiguo Testamento, y particularmente los Salmos, pues colocan ese lugar de reino a Jerusalén, ¿sí? Jerusalén es el lugar
de gobierno del Mesías. Pues de hecho la casa de David tuvo su morada a los pies del templo. En Jerusalén, la explanada del templo, lo que nosotros hoy vemos, la cúpula dorada que se ve desde lejos, esa era la cima del templo. ¿Sí? Allí estaba construido, edificado el templo. Anteriormente estuvo el tabernáculo cuando David compró esa era de Ornán Araúna y ahí estableció el tabernáculo. Posteriormente se construiría el, el, el templo. Pero hay un detalle muy particular y es que a la caída de esa colina, ¿sí? En la ladera de esa colina, se conoce como la ciudad de David, quedaba Jerusalén. Jerusalén era la cima del monte, un plan, y la ladera de esa colina era donde estaba el palacio de David y estaba la ciudad de David, la ciudadela de David, o lo que se conocería como Jerusalén o como Sión, ¿sí? Así que es muy singular porque el pueblo que vivía en Jerusalén, pero sobre todo la casta real, la familia de los reyes, vivían en la ladera del Monte Santo. O sea que estaba ligado completamente el trono pues, del rey de Jerusalén o de Israel, estaba ligado a Jerusalén y a la cercanía al templo. Estos salmos le van a dar un lugar muy especial también a Jerusalén. Ahora, Jerusalén, sin duda alguna, no solo sería el trono de la casa de David, hablándolo del linaje humano, sino que sería también el trono del Señor. Dice el Salmo 48, que es un salmo que me parece bellísimo. Grande es el Señor, digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Algo así como el Señor es digno de alabanza, pero si hay una alabanza que deberíamos hacer en algún momento es en el Monte Santo, ¿sí? Digno de ser alabado en su Monte Santo. Y empieza a hacer una descripción de Jerusalén, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión a los lados del norte, si se acuerdan que les dije en la ladera, la ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido por refugio, porque aquí los reyes se reunieron, pasaron todos, viéndola a ellos así se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir, les tomó temblor, dolor como de mujer que da luz, con viento solano quiebras tú las naves de Tarsis, como lo oímos, así lo hemos visto en la ciudad del Señor de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la afirmará Dios para siempre. Bueno, y aquí viene y termina el Salmo 48, dice, vayan, cuenten sus torres, rodéenla, miren lo que ustedes tanto han oído ahora, véanlo y cuéntenlo a las generaciones venideras. El Salmo 48, 47, el Salmo 87 también hace esta mención especial a Jerusalén como el lugar de gobierno del Mesías. Dice el Salmo 87, su cimiento es en el monte santo. Ama el Señor las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía. Este nació allá. Y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella y el Altísimo mismo la establecerá. El Señor contará al inscribir a los pueblos, este nació allí, y cantores y teñidores en ella dirán, todas mis fuentes están en ti. ¿Sí? Entonces, ¿cómo liga el, al Mesías príncipe, al rey, al soberano, también a un lugar que es su trono? Y, y el Salmo 110, y con este terminamos, es también un salmo donde David tiene una revelación extraordinaria. Solo miremos el versículo 1 para que comprendan cómo David podía percibir al Señor Jesús. O sea, esto podría quien niega al Señor Jesús, darle todas las explicaciones que quiera. Pero estos son de esos textos del Antiguo Testamento
que yo creo que para alguien, y hablo de la religión judía, que niegue al Señor Jesucristo como el Señor, como el Mesías, como el ungido, pues creo que necesita unos argumentos bastante fuertes. ¿Por qué David, por qué David dice, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿Sí? O sea, como el Señor, que aquí aparece con el nombre divino, Jehová o Yahvé, como le quieran decir, como el Señor le dice a mi Señor. Hay dos señores para David. O sea, y si David está aceptando dos señores, quiere decir que no solo está pensando en la concepción, digámoslo así, que niega la Trinidad. ¿Sí? Ustedes sabrán que los judíos niegan la Trinidad. Para los judíos solo es el Padre, ¿sí? En su mentalidad solo es el Padre. Pero aquí, porque David dice, dijo el Señor a mi Señor. O sea, hay dos señores para David. David percibía que había un Señor, Yahvé, y había otro Señor, el Mesías, tal vez, ¿sí? Mire lo que va a seguir diciendo el Salmo 110. Vuelvo y digo, para nosotros hoy, pensar en, dijo el Señor a mi Señor, es muy sencillo, muy claro, pues se lo dijo el Padre al Hijo, fácil. Pero pensemos en David, casi 900 años antes de que Cristo se manifestara. Esto es una revelación extraordinaria. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, además, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Le está hablando a su Señor, al segundo Señor, ¿sí? Digamos que él no sabe quién es. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró el Señor y no se arrepentirá. Ojo lo que le dice, que esto lo toma más adelante Hebreos. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Entonces mire que este salmo tiene unos datos eh, muy particulares que sabemos que se cumplen en la persona de Jesucristo. Hebreos, el autor de Hebreos, cuando habla del sacerdocio del Señor, dice, tú eres sacerdote eterno según el orden de Melquisedec, tomando lo que dice el Salmo 115. Aquí están entonces este grupo de salmos mesiánicos muy llenos de revelación, de verdad que, insisto, para nosotros hoy es muy comprensible porque estamos viendo hacia atrás. Para ellos sería un poco más complejo porque estaban mirando hacia adelante. Y de verdad que si el pueblo del Señor, hablo del pueblo de Israel, escudriñara las escrituras y tuviera la sensibilidad de escudriñarlas a tal punto, encontraría, como dijo el Señor Jesús en Salmo 5:39, en Juan 5:39, encontraría que en el Antiguo Testamento está el testimonio de Él. Dice, ellas son las que dan testimonio de mí. Y aquí estos salmos nos muestran claramente al Señor Jesucristo como nuestro Mesías, Salvador, como el príncipe del Señor, el príncipe de paz, como aquel que vendría a traer justicia y equidad. Y sin duda alguna, cuando el corazón del creyente es gobernado por el Mesías, su corazón va a estar lleno de justicia, de equidad, y el carácter del Señor será formado en él. Y que ese sea nuestro anhelo y nuestra oración, que Cristo tome el control de nuestro corazón, que Cristo sea el todo de nuestra vida. Vamos a orar, a entregarle este día al Señor en oración. Como dice el salmista, mi Señor, la gracia fue derramada a plenitud sobre ti. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres.
Eres el amado de nuestro corazón. Eres el anhelo de nuestro corazón. Y hoy, Padre, te doy gracias por tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Yo le invito a que dirija su oración al Señor, al Mesías Príncipe, al Emmanuel, al Dios con nosotros, al que fue anunciado, anhelado, esperado durante tanto tiempo, y que nosotros ya no tenemos que esperarlo. Es Él el que espera por nosotros. Dirija hoy su oración, su acción de gracias, su bendición a ese amado Jesucristo, que personalmente cuando miro las páginas de la historia y veo aquel que llaman el Jesús histórico, me enamoras, Señor. Porque humanamente, si te viera solo humanamente, en medio de nosotros fuiste extraordinario, diferente, singular, porque solo mostraste gracia, amor, comprensión, ternura, sabiduría, humildad. Y si solo tuviera que ver a ese Jesús de la historia, a mí me bastaría para que fueras mi molde, mi modelo, mi parámetro, en cómo respetaste al otro, pero estuviste firme en tus convicciones, en tus verdades. Pero yo no tengo que mirar solo al Jesús de la historia. Puedo mirar también por revelación al Jesús resucitado, al glorioso, al majestuoso, al que vive para siempre, al que es digno de alabanza, loor y adoración eterna. Y puedo ver a aquel que se levantó de entre los muertos, ascendió a la diestra del Padre y que volverá en gloria. Aquel que se manifiesta y se revela a través de su Espíritu. Aquel victorioso que me ha dado la victoria. Hoy te quiero expresar mi gratitud, mi amor, mi admiración. Hoy quiero expresarte, Señor, y decido rendir mi corazón delante de ti. Eres todo para mí. Y quisiera vivir para agradarte a ti. Y quisiera hacer todo en mi vida para agradarte, Señor. Como tú me has concedido la vida, la libertad. Como tú me has concedido el tener una vida con sentido, con felicidad, Señor. Yo te pido que bendigas a tu pueblo y que tu bendición, más que nos ayudes en nuestros asuntos, es que tú te reveles a nosotros a plenitud. Danos la revelación de tu verdad para que podamos caminar en verdad y en libertad. Te bendigo, te exalto y te agradezco por escuchar nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén.